Hola, hola mis queridos tejedores y tejedoras. El día de hoy les traigo un súper video que sé que les va a encantar y es la Virgen María. Mírenme esta belleza, es diseño mío, la he hecho con muchísimo cariño y aquí te la dejo de regalo para ti, para tu emprendimiento o para que la regales. Es la Virgencita con el niño en brazos. Está súper bella, mide aproximadamente hasta aquí 15 centímetros, pero recuerda que eso va a depender mucho del grosor de las lanas que tú estés trabajando y el número de aguja que utilices. La he dejado en dos videos porque tiene bastantes detalles, entonces este es el primer video y en la cajita de descripción te dejo el link para el segundo video. Recuerda que si necesitas materiales y estás en Colombia, en Crocheteando las puedes encontrar y también en la cajita está el link a la página web de Crocheteando. Y nada más, entonces seguimos con todo el tutorial del paso a paso y los materiales. Para realizar este lindo proyecto vamos a estar utilizando lana o hilo de algodón de grosor 2 milímetros en color blanco, piel, azul, café claro y negro. Y aquí estoy utilizando este hilo que se llama hilo artesanal en este color amarillo brillante para la corona. Además voy a utilizar hilo seda o puedes utilizar cualquier hilo que sea dorado. Este también tiene como de 1,5 milímetros de grosor. Vamos a usar ojos de seguridad de 7 o 8 milímetros, aguja lanera, una aguja adecuada para nuestras lanitas sería 2,5 milímetros, marcadores de punto, tijeras y para esa coronita voy a estar utilizando este tipo de alambre. Yo lo conseguí en el Dollar City y es un alambre maleable, es el que usamos para las hojas, para las flores. Necesitamos de este. En cualquier color, no pasa nada, no tiene que ser dorado, de relleno y alfileres. Y vamos a necesitar también una basecita en plástico, no en cartón. Yo esta la tomé de una tapa de unos helados. Una basecita de 5 milímetros de diámetro. ¿Sí? Entonces para que la virgencita se pare bien y quede con una base firme. Es opcional, si tú no consigues o no tienes nada, pues puedes no ponérsela, pero te queda mucho mejor si la tienes. Y listo, entonces estos son los materiales que necesitamos. Vamos ahora sí con el paso a paso. Vamos a iniciar con este primer paso que sería la cabecita. Voy a iniciar un poco rápido aquí porque ya en los otros videos les he explicado el anillo mágico y estas partes de aquí. Así que voy a dejarte aquí al lado cuál sería el patrón a seguir para hacer toda la cabeza. No es nada diferente a lo que ya hemos visto, empezar con un anillo mágico, luego una fila de aumentos, una fila, un punto bajo, un aumento. Si tienes dudas aquí, puedes revisar videos anteriores que todos los empezamos de la misma manera. Entonces te dejo todo el patrón aquí al lado para que realices la primera parte que sería la cabecita en el color piel. Bueno, aquí ya voy más avanzada y voy a poner ojitos de seguridad y estos van a ir entre las filas 12 y 13 y vamos a dejar 7 puntos entre ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí voy a poner los ojitos de seguridad con sus respectivos seguros siempre. Y seguimos avanzando. Aquí ya tengo bastante avanzada la cabecita y en las filas 22 y 23 te dice un punto bajo en cada espacio y eso es para dejar este pequeño cuello. Y ahora sí vamos a hacer el cambio de color. Entonces para el cambio de color vamos a ubicarnos en el último punto, que sería el punto número 12 de la fila 23,
y voy a dejarlo así a la mitad. Vamos a hacer un cambio de color sencillo. Ahora voy a traer el color blanco, lo engancho y lo paso a través de las dos hebritas que tenía. Recordemos que estamos trabajando aquí en el último punto de la fila anterior y voy a anudar, voy a hacer un nudo doble fuerte y ya puedo cortar el color piel. Y vamos a seguir ahora con el patrón del cuerpo, todo en color blanco. Nuevamente, pues como tú ya sabes leer patrones, espero, tú ya sabes tejer amigurumis porque ya has hecho antes. Entonces estas partes las voy a pasar muy rápido. Lo importante es que te fijes siempre en el número de la fila. Esta va a ser nuestra fila número 1. La primera en color blanco va a volverse la fila número 1. Te fijas en el número de la fila para así continuar con todo el patrón, y esto lo hago para que el tutorial no me quede supremamente largo, con unas instrucciones que son bastante sencillas. Nos vamos a enfocar más en los detalles y en las partes un poco más complejas de esta virgencita. En esta primera fila estoy haciendo lo que ves aquí en el patrón, que sería un punto bajo y un aumento. Si tú eres principiante, es mejor que marques siempre tu primer punto y vamos a seguir tejiendo tal cual nos lo indica el patrón. Fíjate siempre de tener los puntos que te indica el patrón al final de cada fila. Como te dije, ahí te dejo todo el patrón. Este es un diseño mío, es un diseño totalmente de crocheteando. Así que cuando lo hagas, te pido por favor indicar en tus redes sociales patrón de crocheteando. De esa manera pueden venir más personas a ver el patrón aquí, tal cual como tú lo estás haciendo, y beneficiarse también de este lindo patrón. Ok, así vamos a seguir tejiendo el vestidito y vamos a avanzar, nos vemos mucho más avanzados hacia adelante para luego continuar con la base de la muñequita. Bueno, y esta es la forma que ya debemos tener al terminar el patrón del cuerpo, ¿sí? Es como una campanita lo que debemos tener. Aquí ya está la cabecita rellena. Vamos a seguir con el último. Vamos a ver cómo se hace la última fila, que no la escribí en el patrón para que la vean aquí mucho mejor. Vamos a trabajar el borde del vestido y vamos a hacerlo en puntos altos. Entonces, recordemos que el punto alto es tomo hebra, entro, pero solamente voy a entrar en la hebrita de adelante, ¿sí? No estoy entrando por las dos hebritas del punto, sino solo hebra de adelante, y así vamos a hacer toda la fila, solamente en la hebra de adelante. Traigo, me quedan 3, tomo hebra, saco solo por 2, tomo hebra, saco por 2. Voy a hacer en este mismo agujerito en total 4 puntos altos. Ese fue el primero. Ahora el segundo punto alto, tercero y cuarto, todos en la hebra de adelante del mismo punto. Termino los 4, voy a dejar un espacio, entonces aquí tienes que fijarte, digamos, no lo dejes hacia allá, sino fíjate, el que está tejido es este no está tejido, lo vamos a dejar libre. En el siguiente entro y voy a hacer hebrita adelante, un punto deslizado, traigo y saco directamente, ¿cierto? Punto deslizado. Vuelvo a dejar un espacio y en el siguiente vuelvo a hacer 4 puntos altos en la hebrita delantera. 1, 2,
3 y 4. Y eso es lo que vamos a estar repitiendo toda esta fila. Entonces, me fijo dónde los estoy sacando, ese ya lo tejí, ahora el siguiente no lo tejo, el siguiente es un punto deslizado y ese que traigo lo saco derecho, así, siguiente no lo tejo, entonces estamos dejando siempre un espacio de separación y siguiente vienen siendo los 4 puntos altos en el mismo agujerito. Entonces vamos a hacer abanico, espacio, punto deslizado, espacio, abanico. Es lo que estamos haciendo aquí. Así lo vas a hacer hasta terminar completa esta fila. Aquí ya hice mi último abanico y deberías terminar de esta manera. Acá te enseño más cerquita. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 espacios antes del primer abanico. Entonces dejo un espacio como siempre y en el siguiente haré el deslizado en la hebrita de adelante. Y aquí antes de cortar vamos a dejar hebra, yo voy a dejar aproximadamente esto solamente para hacer una unión y vamos a sacar todo el hilo así. Aquí estoy solo ajustando el deslizado. Listo, nos queda de esta manera. Ahora nuestro siguiente paso será hacer esta esfera que también te la dejo aquí anotada. Son 8 filas. Y igual el mismo hilo con el que estamos trabajando el manto, el mismo número de aguja y haces tu esferita. Una vez terminada, páusalo allí, pues, si quieres anotar de una vez el patrón y cuando lo hayas terminado ya el último punto vamos a rematar aquí con un punto deslizado y una cadeneta para cortar, no necesitas dejar mucho. Ahora vamos a necesitar el soporte plástico del que te hablé al principio y ahora sí vamos a pasar a rellenar el cuerpo de la virgencita. Vamos a estar rellenando, asegurándonos que aquí quede con buen rellenito. ¿Qué tanto vamos a rellenar? Pues que tú sientas que está quedando con firmeza y que no está quedando vacío. Pero por ahora aquí digamos que lo termino y lo estoy dejando así. Mira, el relleno apenas se sale un poquito. Sé que tengo que echarle más relleno, pero por ahora lo voy a dejar así para poder pasar a pegar esta parte. La idea es que va a ir esta basecita acá y aquí tapando la base va a ir esta otra base que acabamos de hacer. Pero como en principio es un poco complejo sostener todo mientras estamos cosiendo, lo que vamos a hacer es coser primero esta base. Vamos a coserla aquí. Cuando lleguemos a la mitad de la base, ahora sí podemos seguir rellenando, meter el soporte y ahí sí cerrar por completo. Bueno, entonces empecemos. Tranquila que yo te voy explicando cómo se hace. Voy a pasar este hilo hacia adentro y recuerdas que los abanicos, toda esta fila la tejimos en la hebra de adelante únicamente, ¿verdad? Entonces esa hebrita de atrás que nos quedó es en la que nos vamos a apoyar para hacer la costura. Entonces voy a pasar por la hebra, no por las 12 hebras de mi soporte, sino por esta hebrita que está más cerca a mí y voy a pasar por la hebra delantera, en este caso sería
esta por la hebra delantera del cuerpo, me bajo aquí, hebra delantera con esta otra hebrita, me bajo, hebra delantera con esta otra hebrita, y así vamos a estar uniendo siempre sin repetir espacios, ¿sí? Sino una hebrita de la base con una hebrita del cuerpo, para que al final nos dé, porque hay los mismos puntos en la base como en el cuerpo, hay los mismos, entonces nos da para unir uno a uno. Así vamos a estar uniendo hasta llegar a la mitad de la base. Aquí ya he llegado a la mitad de la costura, fíjate, y es donde tienes que revisar si hay que ponerle más relleno. Es nuestra última oportunidad para poner rellenito. Vamos a irle dando la formita para saber si necesita más o si ya está bien. Yo creo que la mía necesita más. Sobre todo aquí en la parte de la base. Listo, ya yo no le voy a poner más, yo siento que ya está bien. Mira cómo ha quedado. No se hunde, ¿sí? Es lo que tienes que revisar, que no se hunda, que si tú le haces así no te quede como hueca, que como que se hunde y no vuelve a recuperar su tamaño. Y ahora sí voy a ponerle la basecita, voy a meter todo el relleno. Y la base es lo que queda en la parte de afuera, así. Aquí de pronto te va a hacer un poquito de presión, pero se puede seguir uniendo. Entonces revisa dónde quedaste y vas a seguir haciendo exactamente el mismo tipo de unión. Yo estaría encantada que tú me escribas con qué fin estás haciendo esta virgencita. Si es para tu emprendimiento, si es para regalarla, si es para tu propio hogar. ¿Con qué fin la estás tejiendo? Me da curiosidad, me gustaría saber. Y pues desde dónde te conectas también. Ok, aquí ya vamos avanzando y ya casi se está cerrando. Y aquí ya he terminado. Y aquí simplemente vamos a hacer un nudo, mejor si haces un nudo doble, 1 y 2 nuditos. Aquí se ve, un nudo doble. Y voy a meterlo dentro del tejido. Ahí ya entró. Y cortamos. Y así nos ha quedado el cuerpo, su cabecita. Vamos avanzando ahora con los brazos. Los brazos van a ser de esta manera y vamos a iniciarlos en color piel desde aquí hacia abajo. Vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Cerramos el anillo. 4, 5, 6. Y ahora vamos a la siguiente fila, que sería la número 2, con un punto bajo en cada espacio.
nos van a quedar al final 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo aquí no uso marcador de punto porque es una cosa tan pequeñita, pero tengo que estar contando. Tercera fila, otros 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto vamos a hacer cambio de color. Aquí, este es el número 6. Traigo el hilo de color blanco. Hacemos una burbujita y pasa. Y siempre ato el hilo nuevo color blanco, el corto, con el piel que venía utilizando. Aquí ya podemos cortar el color piel y nos quedamos solo con el blanco. Ten presente que aquí el tejido del derecho ya está quedando hacia afuera. Si no es tu caso, si te quedó hacia adentro, tienes que voltearlo. Pero a medida que vas tejiendo, tú vas organizando el tejido para que vaya quedando hacia adentro. Ahora voy a meter estos hilitos para que no me estén estorbando. Voy a meterlos dentro de la mano, casi que estoy rellenando con esos mismos hilos. Listo. Y una vez adentro, ya vamos a continuar con el color blanco. Nuestra fila número 4 va a ser un punto bajo y un aumento toda la fila. Entonces aquí 1, en el siguiente un aumento, en el siguiente un punto, en el siguiente un punto, en el siguiente un aumento, un punto y terminamos en aumento. Aquí deberías tener 9 puntos. Y ahora con estos 9 puntos vamos a hacer desde la fila 5, que es la que sigue, hasta la fila 12, todo de un punto en cada espacio, es decir, cada fila termina con los mismos 9 puntos. Entonces, recuerda que la primera fila de color blanco fue la número 4, ¿sí? Entonces cuentas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer hasta la fila 12. Luego de eso ya podemos poner relleno, o si quieres a medida que vayas avanzando puedes ir rellenando. Vamos a rellenar, pero esta vez no que te quede demasiado relleno, simplemente que se sienta como que tiene por dentro, así, pero no tampoco demasiado. Sobre todo en esta parte de arriba no vas a llenar mucho. Yo diría que la mayor cantidad de relleno queda es en este segmento de aquí. Aquí ya te queda muy poquito relleno, ¿sí? Muy suavecito de relleno. Mira cómo aquí yo la puedo doblar. Y ya que hemos terminado la fila número 12 y el relleno, vamos a cerrar este bracito. Y eso lo vamos a hacer dejando este punto justo aquí en el lateral y vamos a entrar por el siguiente espacio y el del frente. Vamos a estar cerrando puntos enfrentados, digamos así. Entonces entro por aquí, traigo y hago un punto bajo
Ahora por el siguiente con el del frente, 2, el siguiente con el del frente, 3, y me queda un último. Aquí tengo que mirar por dónde lo meto. Listo, 4 puntos. Vamos a hacerle una cadeneta y ahora sí dejamos hebrita para unir al cuerpo y sacamos y ajustamos. Entonces aquí ha quedado un bracito, hacemos el otro bracito y listo. Vamos a pasar a decorar la carita, para lo que necesitamos nuestra aguja lanera. Si tienes una aguja más pequeña como las de bordar también estará bien. Y voy a utilizar el color piel, no necesitamos mucho. Hago un nudito en un extremo, enhebro la aguja y vamos a hacer la nariz. Entonces aquí está el centro de los ojos, la nariz va a ir aquí en la parte como de la base de los ojos. Entro desde cualquier parte y voy a salir en lo que considero que es el centro. Aquí está el ojito, 1 o 2 puntos, ahí salgo, nudito queda adentro y entro en el siguiente espacio después de 2 puntos. Vuelvo a salir por el mismo sitio que estaba antes, en los 2 puntos, y vuelvo a entrar. Aquí realmente solamente estamos haciendo 2 pasaditas. Antes de entrar hago yo mis nuditos para que ese hilo no se salga y salgo por cualquier parte. Ahí. Acomodo. Ahora vamos a pasar a las pestañas, para lo que voy a utilizar el hilo negro. También les hago su nudito, voy a estar usando así más o menos de cantidad. Y vamos a entrar por cualquier parte. La idea es que tú intentes salir lo más atrás del ojo que puedas. Voy a entrar por aquí, intento salir por detrás del ojo. Así, esto sería por detrás del ojo. Que entre el nudo. Y ahora, de ahí de donde salí, cuento 1, 2. Entro y voy a salir en diagonal hacia arriba. Así. Y vuelvo a entrar aquí, como por este mismo espacio que estaba entrando, que está debajo del ojito. Aquí voy a salir al otro lado, a cualquier lado puede ser, donde te quede fácil salir. Listo, nos ha quedado aquí una pestañita. Ahora otra vez me ubico por debajo del ojo, más o menos en línea recta, y ahí cuento 1, 2. Y me subo a salir en diagonal. Entonces esta que nos quede línea recta, y luego vuelvo a entrar por el centro del ojito y voy a salir abajo para hacer la sonrisa. Entonces, para hacer la sonrisa vamos a entrar 2 filas debajo de la nariz. Esta es la nariz, entonces aquí está la primera fila, 1, y aquí está la segunda, 2. Y vamos a ubicar 3 puntos de lo que sería el centro de la carita, que sería este. Voy a cambiar este para que se vea mejor. Así, 3 y aquí 1. Entonces voy a salir a uno de los alfileres, entro por este alfiler rojo, pero antes de salir voy a hacer esto, voy a salir por este mismo lado
no apretando demasiado. Y que lo que yo hago aquí para que la sonrisa quede mucho más bonita es abrir el hilo y sacarle una hebra pequeña, algo que no se note mucho, una hebrita. Este tiene las hebras bien delgaditas. Este es un truquito para que te quede más lindo, un acabado más bonito. Con este hilo así delicadito, también te serviría hilo de coser. Ahora sí, vamos a darle la forma a la boquita. Voy a entrar por aquí y salgo donde tengo el alfiler verde, solo pasando este hilo pequeñito, paso por debajo del hilo, ajustamos, y este hilito voy a volver a meterlo por este mismo espacio y salgo aquí por la esquina. Vamos a acomodar. Mira cómo queda de linda. Aquí podría hacerle otro puntico. Voy a hacerle otro puntico para que no se levante. Entro por el mismo y salgo aquí en la esquinita donde está el hilo. Ahora voy a tomar este hilito negro grueso y vamos a hacerle en los ojitos un bordecito saliendo aquí por la esquina. Esta es la esquina del ojito, acá. Y vamos a cruzar a la mitad del ojo, volvemos a salir a la mitad del otro ojo, así. Fíjate que no te vaya a quedar debajo del ojito de seguridad, porque si no, no se va a notar. Y aquí, antes de terminar, voy a hacerle un nudito doble como siempre, y voy a entrar también en el punto, dejando un punto de espacio de esa pestañita de base. Ahora vamos a hacer el cabello, y para eso voy a utilizar el color café clarito, y vamos a hacer cadenetas. Entonces vamos a hacer 27 cadenetas. Si tú quieres el cabello más largo o más corto, pues aquí harías más o menos cadenetas. 2, 3 y 27. Ahora, en la cadeneta número 2, desde la aguja, 1, 2, voy a entrar y voy a hacer un punto deslizado. Entro y saco derecho. Y en las siguientes voy a hacer un punto bajo en cada espacio hasta llegar al otro extremo. No te saltes ninguna cadeneta, teje cada una de las cadenetas. Y esto a la final es un mechón de cabello que solito se va a encrespar de esta manera. Entonces he terminado aquí todos los puntos bajos de esa cadeneta. Aquí mismo vamos a iniciar las 27 cadenetas para hacer. Ya tengo aquí las 27 y nuevamente en la segunda cadeneta desde la aguja voy a hacer un punto deslizado y ahora sí un punto bajo en cada espacio hasta llegar al otro extremo. Una vez tengas tus puntos bajos completos hasta aquí, inicias otra de 27 y haces lo mismo y otra. En total vamos a hacer 4 mechones pegados. Entonces aquí continuamos. Ya te muestro cómo debería quedar. Entonces termino. Aquí me estoy acercando a la última cadeneta, que sería esta, porque la siguiente ya está tejida, ¿verdad?
Entonces van quedando los dos mechoncitos aquí pegados. Y arrancamos con el siguiente, o sea, 27 cadenetas ahí mismo. Y vamos a hacerle lo mismo que aquí y otro más. O sea, en total debemos tener 4 mechoncitos de pelo. Las mismas 27 cadenetas. Y de esta manera tenemos los 4 mechoncitos de pelo, no necesitamos más. Y vamos a dejar una hebra más bien larguita. Es mejor que sobre y no que falte. Y aquí para terminar vamos a hacerle una cadeneta y sacamos, aseguramos. Ahora sí necesitamos alfileres y nuestra muñequita. Esto lo vamos a dividir de esta manera, ¿sí? Simplemente por la mitad. Vamos a ubicar fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6 se alcanza a ver un poco. Y vamos a fijar con alfileres. Aquí vamos a bajar. Este tiene que quedar bien pegadito aquí. Aquí esto no se va a ver porque tiene el manto. Entonces no se va a ver nada ahí. Y aquí hacemos lo mismo, vamos bajando. Y el otro bien pegadito. Acomoda como más te guste, yo creo que lo voy a dejar así. Listo, y ahora sí enhebramos la aguja lanera y vamos a hacerle unas costuritas acá. Entonces en primer lugar voy a unir con el otro extremo. Así. Y entro en la cabecita. Y aquí simplemente voy a darle unas pequeñas puntadas dentro del mechón. Entro por aquí, salgo más abajo. No es necesario coser todo el mechón. Entro, salgo por donde quiero que termine la unión del mechón a la cabecita. Ahí está bien. Entro y hacemos lo mismo con el siguiente mechoncito. Sin apretar demasiado. Listo. Voy a salir aquí por la mitad porque quiero unir este pedacito. Con el frente. Para que no vaya a quedar un agujero ahí. Estos alfileres ya los puedo quitar y hacemos lo mismo al otro lado. Vamos ahora a pegar los bracitos.
Aquí los alfileres son fundamentales. Entonces vamos a ubicar los bracitos 1 y 2 filas, dejando 2 filas de esta parte blanca del vestido, y fíjate que aquí estoy más o menos donde terminé el pelo, y ponemos el primer bracito que nos quede de esta manera, un poco hacia abajo, ¿sí? No está tan en línea recta, de esta manera. Y el otro también va a ir así, pero este sí va mirando un poquito más abajo, fíjate. También 2 filas dejamos libres de color blanco y ahí sí viene el bracito. Y esta unión es muy sencilla, simplemente entramos por el cuerpo y salimos al bracito y vamos uniendo de esta manera los brazos. Cuerpo, luego al brazo, luego al cuerpo, al brazo, así vamos alternando. Una vez aquí en la parte superior del bracito, vamos a hacerle puntada como hacia adentro, así, para que el bracito no quede tan suelto. Vamos a tomar un poco del bracito así, para acercarlo al cuerpo. Vamos apretando y listo. Ahora sí, un nudito y escondo dentro del cuerpo. Vamos a hacer lo mismo con el otro bracito, tal cual. Recuerda los alfileres para que nos quede un bracito hacia adelante y el otro bracito más como hacia abajo.